Hola chicos, bienvenidos a su clase de química correspondiente a segundo medio. Desde hoy vamos a comenzar con una nueva unidad. Vamos a comenzar con un contenido nuevo, igual relacionado a lo que serían las soluciones, las mezclas. Y vamos a comenzar con la parte de cálculos. Calcular cuánto soluto, cuánto solvente, cuánto es el porcentaje de lo que serían las soluciones, los componentes de una solución específica. Por eso el objetivo de hoy es establecer cantidad de soluto en la solución mediante cálculos de concentración en solución y en diluciones. Ahora bien, recordamos un poco lo que era una mezcla. Cuando hablamos de mezclas, hablamos de aquellos componentes formados por dos o más, o sea, dos o más elementos. O sea, se unen dos componentes como tal. En este caso, la mezcla podía ser homogénea o puede ser heterogénea. La homogénea es totalmente homogeneizada, totalmente indiferenciable, porque se compactan esos elementos y no se pueden distinguir. Estos reciben el nombre de soluciones o disoluciones, a diferencia de las heterogéneas, que son aquellas que son con componentes distintos. Se pueden diferenciar a simple vista, como ya hablamos en las clases anteriores, homogénea y heterogénea. Ahora bien, pasamos a lo que sería la concentración. Cuando hablamos de concentración, hablamos de esa relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución. Podemos observar acá en esta imagen lo que sería la capacidad de concentración que tiene estos vasos. De acuerdo al color se puede observar cuál está más concentrado y cuál está menos concentrado. Acá vemos un vaso con un elemento específico, con un color específico, y se supone que de acuerdo al cambio de color se ve la concentración que tenga. La concentración se puede expresar en distintas unidades. Es lo que vamos a ver a continuación. Se puede expresar en masa, en volumen y en moles de partículas. Cuando hablamos de cantidad de soluto medido en masa, podemos conseguir aquellas concentraciones que se miden en porcentaje de masa, en porcentaje masa-volumen y en partes por millón. También nos podemos conseguir la cantidad de soluto medida en volumen, que me expresa el porcentaje en volumen, porcentaje, volumen, volumen. Y ya hablamos de los moles de partícula, cuando estaríamos en la parte de concentración molar y concentración molar. Hoy vamos a ver lo que sería esa cantidad de soluto medido en masa y medida en volumen. Es decir, que vamos a ver porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen y porcentaje volumen-volumen. Ahora bien, cuando hablamos de porcentaje masa-masa, se define como la masa del soluto en gramos, escuchen bien esta parte, en gramos que hay en 100 gramos de disolución. Es decir, que es la cantidad de soluto que hay en 100 gramos de disolución. Esto nos va a determinar qué tipo de porcentaje vamos a medir. Cuando hablamos de masa-masa, se supone que las unidades que debemos tener en los datos es gramos, gramos y gramos. Ahí yo sé que me están pidiendo masa-masa. ¿Cómo nosotros podemos calcular el porcentaje de masa-masa? Teniendo o obteniendo el dato de la masa del soluto y el dato de la masa de la disolución. Y por último se multiplica por 100. Esto es porcentaje masa-masa. Siempre los datos en esta parte tienen que ser expresados en gramos. Ahora nos vamos a masa-volumen. Cuando hablamos de masa-volumen, hablamos de aquella masa de soluto en gramos que hay en 100 mililitros de disolución. Si observamos acá ya tenemos un cambio, tenemos masa y volumen. Y por ende las unidades que se utilizan son gramos y mililitros. ¿Qué pasa si a mí me dan los dos datos en mililitros? Quiere decir que entonces no estamos buscando masa-volumen. ¿Qué pasa si me lo dan en gramos, gramos? Me quiere decir que estamos entonces en masa-masa. Uno de los requisitos indispensables para identificar qué me están pidiendo es ver las unidades. Si a mí me dan unos datos con gramos y mililitros, automáticamente ya yo sé que es masa-volumen. Ahora, aquí en la fórmula para calcularlo tenemos que masa de soluto
dividido en volumen de disolución multiplicado por 100. Cantidad de soluto medido en masa, pero en este caso vamos a detectar el volumen. ¿Qué me dice esto? Que cuando el soluto y el disolvente son líquidos, es muy conveniente hallar su relación en volumen. Este porcentaje indica el volumen de soluto en mililitros que hay en 100 mililitros de disolución. Entonces podemos observar que me dice mililitros y mililitros. Ambos datos deben estar expresados en volumen, en mililitros. ¿Cuál es la fórmula para poder detectarla? Volumen del soluto dividido en volumen de disolución por 100. Un ejemplo de una solución que tenga líquido y líquido vendría siendo una limonada, que tenemos el líquido del solvente del agua y el soluto lo que sería el jugo del limón. Ahora, vamos a empezar a explicar lo que serían los ejercicios para poder detectar esta cantidad de soluto. Para eso debemos también tener en cuenta lo que sería la fórmula de la solución. Cuando yo tengo una solución, significa que yo tengo la unión de un soluto y un solvente. Esto quiere decir que la fórmula de la solución simplemente es sumar la cantidad de soluto que me den más la cantidad de solvente que también tenga. Pasos para poder resolver los ejercicios. Primero, debemos leer muy bien el enunciado, ver qué me están dando, ver cuáles son las unidades que me están indicando. Luego, identificar los datos. ¿Cuál es el soluto? ¿Cuál es el solvente? ¿Cuál es la solución? Identificar la interrogante. ¿Qué me están pidiendo? Ok, están pidiéndome porcentaje, volumen. Entonces, eso me hace llevar al paso 4, que es identificar la fórmula a utilizar. En este caso, tengo que irme, buscar la fórmula de volumen, y esa es la fórmula que voy a utilizar. Debo aplicar y sustituir la fórmula. Yo voy a tomar esta fórmula y voy a colocar los datos que me dieron. Y luego vamos a generar esos resultados. Ejercicio número 1. Tenemos, se disuelven 35 gramos de cloruro de magnesio en 150 gramos de agua, dando una solución. Expresa la concentración de la solución resultante en porcentaje masa-masa. Aquí lo primero que tenemos que hacer es leer muy bien y ver cuáles son los datos que me dan. Me dan 35 gramos de cloruro de magnesio y 150 gramos de agua. Por teoría, el agua siempre va a ser el solvente. Y otra cosa en la que también podemos ver para poder detectar cuál es el soluto y el solvente es que el soluto siempre es menos que el solvente. Entonces, acá por teoría sacamos que el agua es el solvente y el cloruro de magnesio es el soluto. También lo podríamos ver porque es de menor cantidad. Entonces, soluto 35 gramos. Solvente 150 gramos. ¿Qué me están pidiendo? El porcentaje masa-masa. Nos damos cuenta que tenemos las unidades bien porque tenemos gramos y tenemos gramos. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Detectar la fórmula que vamos a utilizar. La fórmula que vamos a utilizar es porcentaje masa-masa es igual a masa del soluto dividido en el volumen, la masa de la disolución multiplicado por 100. Ahora, ¿tenemos soluto? Nos vamos a los datos, sí lo tenemos. ¿Tenemos disolución? Nos vamos acá, no lo tenemos. Pero ¿qué pasa? Tenemos soluto y tenemos solvente. Y podemos detectar la solución o disolución, es lo mismo, sumando estos dos datos. Entonces, la solución es igual a decir que vamos a sumar 35 más 150 gramos. Es decir, que la solución me va a quedar en 185 gramos. Teniendo estos dos datos ya tendríamos todo, porque el 100 es una constante. Siempre va a estar ese 100 allí ubicado. ¿Qué vamos a hacer luego? Vamos a sustituir la fórmula con los datos. Ahora, masa del soluto serían 35 gramos, dividido en la masa de la solución, que serían 185 gramos, por 100. ¿Cómo sacamos el cálculo? Primero dividimos estos dos números y el resultado lo multiplicamos por 100. Y este sería el porcentaje masa-masa que tendríamos, que es ya el resultado que vamos a obtener.
Nos vamos a un segundo ejercicio. Me dicen calcular el porcentaje masa-volumen de una solución que tiene 25 gramos de sería potasio, magnesio y oxígeno diluidos en 300 mililitros de H2O, es decir, agua. Por teoría vemos que el agua es el solvente y el siguiente sería el soluto. Ahora, también si nos podríamos ver el que tenga menor, ya entonces detectamos cuál es el soluto y el que tenga mayor cantidad es el solvente. Siempre recuerden esto, el soluto siempre tiene menor cantidad, el solvente siempre tiene mayor cantidad. Ahora entonces, datos, tengo soluto 25 gramos, solvente 300 mililitros. Aquí estoy viendo algo, me están dando los datos en gramos y en mililitros. Eso quiere decir que me están pidiendo calcular el porcentaje masa-volumen. Mi interrogante entonces es masa-volumen. Ahora bien, detectamos la fórmula. Porcentaje masa-volumen es igual a la masa del soluto multiplicada por 100 dividida entre el volumen de solución. Tenemos el soluto, pero no tenemos la disolución. ¿Cómo lo hacemos? Sumamos 25 más 300, serían 325 gramos sobre mililitro. Y ahora lo que hacemos es sustituir la fórmula. Porcentaje masa-volumen es igual a 25 gramos de soluto dividido en 325 gramos de solución. Sacamos este cálculo y luego lo multiplicamos por 100 y tendríamos el resultado. Un tercer ejercicio me indica que tiene 300 mililitros de limonada, el cual fue realizado con 50 mililitros de jugo de limón. Se desea conocer el porcentaje volumen de dicha bebida. Ahora, entonces, se tienen 300 mililitros de limonada. Allí ya entonces nos están dando la solución completa. Me están diciendo que fue realizado con 50 mililitros de jugo de limón. Esto quiere decir que el jugo de limón es el soluto y el agua es el solvente. La unión de estos dos me dio una limonada. Por eso ya aquí nos están dando el dato de la solución lista. Entonces tenemos soluto 50 mililitros, solución 300 mililitros. ¿Qué me están pidiendo? De acuerdo a las unidades, ya automáticamente tengo que ver qué es volumen. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Detectar la fórmula y simplemente sustituir, porque no hay que buscar solución porque ya me la dieron. Ahora, 50 dividido en 300 y ese resultado se multiplica por 100. Daría el resultado 16,6. Ahora bien, vamos a explicar la actividad número 6 que vamos a tener para química. En cuanto a las indicaciones, las mismas. Tenemos que observar la presentación anterior y la actual de la plataforma para poder realizarla. Pueden copiarla en su cuaderno, tomarle fotos y enviarla a la plataforma o simplemente descargar el archivo, responder y enviar nuevamente. Es acumulativa esta actividad, plazo de entrega 27 de mayo. Primero, ¿cuál es la diferencia entre una mezcla heterogénea y una mezcla homogénea? Luego, ¿qué se entiende por concentración de una sustancia? ¿Qué me indica el porcentaje masa-masa de una solución? Ahí me voy al concepto y respondo. Las sustancias que se encuentran principalmente en menor proporción se llaman, ahí debemos colocar si es soluto o es solvente. Y aquí por último tenemos 3 ejercicios y una pregunta que ya es un poco más fácil. Tenemos 45 gramos de soluto y 150 gramos de solvente. ¿Cuántos gramos de solución tendríamos? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente sumar. Ahora entonces sí me vienen los ejercicios del porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen y porcentaje volumen-volumen. ¿Cómo lo detectamos? De acuerdo al los unidades, gramos, tenemos gramos, mililitros, y aquí tenemos mililitros y mililitros. Ya, cualquier duda, indiquen en el foro de la actividad número 6.